Bueno, hola a todos. A ver, os voy a grabar la historia ahora, la antigua, y luego a la noche grabo más tranquilo el vídeo con la historia nueva, pensando la historia nueva, ya con la cámara puesta, porque ayer al final no estuve en casa a la noche y no pude grabar. Entonces voy a ir con el cuento antiguo, ¿vale? Yo os tengo unas imágenes. Ahora, en un momento, igual hay un poco de ruido porque es la tarde, pero luego a la noche grabaré el otro, ¿vale? Venga, pues ya que si no... A ver... Los niños en la casa, versión... no sé si les susurrando o mejor, voy a leer susurrando esta vez. Para probar, ¿vale? Los niños de la casa. En una tarde calurosa de verano, Miquel, John y Miren, que tenían 13 años, estaban jugando a la pelota en un parque. Mientras jugaban, la pelota salió disparada y cayó en una casa antigua que había detrás. La casa parecía encantada. Allí vivía una anciana de muy mal carácter, y como habían roto una ventana, ninguno se atrevía a entrar. Aún así, al final decidieron ir los tres juntos. Cuando llegaron, llamaron a la puerta y la anciana preguntó: ¿quién es? Somos unos pobres chavales que venimos a por la pelota que se nos ha caído. Ah, sois vosotros los que me habéis roto el cristal. Sí, señora. Lo sentimos mucho. Perdónenos. Tranquilos, pasad, pasad. Vale, muchas gracias. No le molestaremos, ¿no? No, tranquilos. ¿Queréis un café? No, no se moleste. Venga, hombre, un cafecito. Vale, pues si usted quiere, lo tomaremos. En cuanto se tomaron el café, les empezó a entrar mucho sueño y se quedaron dormidos. Entonces la anciana aprovechó para llevarlos al sótano y dejarlos allí encerrados. Cuando se despertaron, se preguntaron qué les había pasado. Enseguida empezaron a sospechar que la anciana quería hacerles algo malo e intentaron escapar de la casa. Buscaron una salida a oscuras, sin ver apenas nada, hasta que Miren gritó: aquí, aquí. ¿Qué pasa, Miren?, dijeron los otros. He encontrado una puerta, ayúdame a abrirla. Ya vamos, espera, que no se ve nada. Pues daros prisa, que tengo mucho miedo. Y nosotros, ¿qué nos querrá hacer esta loca? No sabemos, pero hay que salir de aquí. Entre los tres empezaron a empujar y a empujar hasta que la puerta se abrió. Cuando vieron lo que había dentro, se quedaron sorprendidos. La sala estaba llena de huesos de gatos. Pensaron que la anciana podía ser una asesina en serie. Nada más cruzar la puerta, oyeron un gran estruendo. Miraron hacia atrás y vieron una roca redonda gigante que iba directa hacia ellos. Empezaron a correr y a correr sin parar, pero al llegar al final del pasillo cayeron a una gran piscina donde había restos de carne de los gatos. El olor era insoportable y no lo podían aguantar. Los tres querían salir de allí y entonces Miquel dijo: aquí he encontrado una palanca, vamos a estirar a ver qué pasa. Vale, tira, dijeron los otros. Empezaron a tirar y de pronto la piscina se vació. En el fondo encontraron una manilla, decidieron abrirla y cayeron por una gran cuesta hacia un charco de barro que la anciana tenía abajo. Había unos cerdos y unas cerillas y John dijo: ¿no tenéis hambre? Sí, mucha, contestaron los otros. Pues vamos a matar a un cerdo y lo hacemos. Hay cerillas. Vale. Miren, tú y yo matamos al cerdo y lo cortamos, dijo John. Y tú, Miquel, haces el fuego. De acuerdo, pues empezamos. Hicieron el fuego, mataron al cerdo, lo cocinaron y se lo comieron, pero luego tenían sed. Decidieron beber de una fuente que había en la pared. Cuando John pulsó el botón para encenderla, empezó a caer agua por todos lados y la habitación comenzó a llenarse. Estaban muy asustados. Cuando la agua ya estaba tan alta que casi no podían respirar, vieron unas ratas que se estaban escapando. Entonces Miren dijo: vamos a seguirlas a ver dónde nos llevan. Vamos pues. Se metieron por un agujero por el que estaba saliendo toda el agua y al pasar por allí cayeron al mar desde mucha altura. Todos dijeron: bien, hemos salido de la casa. La anciana no ha conseguido matarnos. Ya, dijo Miren, pero ahora dime tú cómo salimos de aquí. Entonces empezaron a preocuparse porque creían que se iban a ahogar, pero comenzaron a nadar y consiguieron llegar a tierra firme. Volvieron al parque y allí estaba su pelota, la cogieron y siguieron jugando en otro lugar. Bueno, es un poco cutre así, es que lo escribí creo que en el cole, un día que estaba aburrido. Entonces pues es lo que ha salido. Y ahora pues haré el vuestro, lo haré mejor, espero. Ya pensando bien la historia y con las palabras que me habéis dicho. Entonces a la noche vuelvo, bueno, a la noche grabo y pensaré los capítulos y vuestra historia, ¿vale? Y próximamente tendréis el vídeo.
El que voy a grabar hoy a la noche, si lo grabo hoy, lo subiré mañana mismo. Así tenéis 2 seguidos. Y luego el de la historia, pues ya, ahora ya sé cómo se hacen los personajes y todo. O sea que una vez tenga la historia, pues eso. Nada, no creo que tarde mucho en hacerla esta vez. Porque esta vez ya sé cómo se hace. Vale, venga, pues que tengáis una buena noche y hasta mañana. Os pasa.